Bueno, ¿se acuerdan que los 3 últimos domingos hemos estado hablando de cómo vivir en libertad? Bueno, pues a veces nuestra libertad puede ser eh, bloqueada o puede ser puesta en riesgo por todo el entorno en el que tú y yo vivimos, que nos evita la libertad de predicar el Evangelio, o la libertad de vivir piadosamente, o la libertad de actuar como nosotros consideramos que debemos hacerlo. Entonces, si bien hemos terminado con nuestra serie de estudios sobre la libertad, pero el día de hoy tenemos un estudio que yo pensaría que es como el corolario de los estudios que hemos estado viendo, o es como, digámoslo así, el resumen, y nos va a explicar un poco más sobre cómo vivir la vida cristiana. ¿Ok? ¿Todo bien? Bueno, la realidad es que tú y yo no podemos entender cómo vivir en libertad, como platicamos el domingo pasado, si además de la libertad que Dios nos da sobre el pecado, la libertad que Dios nos da sobre el convencionalismo, sobre el convencionalismo de la sociedad, sobre incluso el convencionalismo de la iglesia, pero además no podemos vivir libres si tú y yo no vivimos libres de nosotros mismos. Esa es la realidad. Muchas veces tú y yo nos convertimos en una pesada carga que llevamos sobre nuestros hombros y que no nos permite ser lo que Dios quiere que seamos y nos mantiene solamente siendo lo que nosotros somos. Cuando tú ves la epístola a los Gálatas, te das cuenta de que en el fondo esto es lo que Pablo estaba queriendo enseñarles a los Gálatas. No solamente que no escucharan a los judaizantes, no solamente que no regresaran a vivir en aspectos de la ley, pero que aprendieran a vivir libres. La Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad, ¿no?, el Señor Jesucristo, su palabra, es la única que te puede hacer completamente libre. El libertinaje es el mal uso de la libertad. Y eso es lo que hoy tú y yo vemos todos los días por la calle. Pero también es lo que vemos a veces en nuestra propia vida. Porque cuando tú y yo permitimos que el pecado nos vuelva a esclavizar, cuando tú y yo permitimos que nuestras ideas o las ideas de alguien más se conviertan en la guía de nuestra vida y no la palabra de Dios, literalmente lo que está pasando con nosotros es que nuevamente, ¿no?, nos estamos esclavizando, nuevamente estamos entregando, hipotecando nuestra libertad. Tu libertad tuvo un precio extraordinario: la sangre de Cristo en la cruz. No hay un precio mayor, simplemente no hay un precio mayor que se pudiera pagar. Y ese fue el costo de tu libertad. ¿Sabes qué es triste? Que volvamos a hipotecarlo, que volvamos a entregárselo a alguien más, incluso a nosotros mismos. Tenemos que aprender a vivir libres de eso. Esa es la realidad. Yo sé que todos los días tú y yo nos encontramos con cosas que nos vuelven otra vez a arrastrar hacia abajo. Cuando parece que todo está increíble y estamos viviendo en esta libertad preciosa, aparece de repente una mano por ahí, ¿no?, que pone aquí circunstancias, familia, amigos, no tan amigos, trabajo, y entonces otra vez vuelve a jalarte hacia abajo. Solo te quiero decir, no puedes permitir que esto suceda. Entiendo que a veces vamos a estar afligidos, entiendo que a veces habrá cosas que nos afecten, pero tú y yo no podemos permitir de ninguna manera que cualquiera de estas cosas hipoteque nuestra libertad. Vamos a orar para comenzar con el estudio. Si quieren, si hay algo que compartir, lo compartimos ahora al final, pero no me gustaría que perdiéramos el hilo de lo que estamos hablando. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Muchas gracias, Dios, por todas estas enseñanzas que tú has venido trayendo a nuestras vidas, buscando que podamos vivir en una absoluta libertad. Padre, gracias de verdad por esto. Gracias por el precio que tú pagaste por vernos libres. Y gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de todo esto que hemos estado viendo y hablando en esta mañana. Tú nos muestras, Señor, que no hay límites en lo que tú puedes hacer y cómo tú puedes mantenernos en una total libertad a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las personas, a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos enseñes a vivir de esta manera. Te damos gracias y te pedimos que tú guíes este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para explicarles esto, de lo que vamos a hablar el día de hoy, no vamos a utilizar la epístola a los Gálatas. Vamos a dar un pequeño brinco y vamos a ir a otra epístola, la epístola de los Filipenses, una carta enviada a los creyentes en la ciudad de Filipos. Y a los creyentes en esta ciudad, Pablo les hace llegar este mensaje que vamos a estar leyendo el día de hoy. Comienza diciendo: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo está mandándole un mensaje a los filipenses, a los que les dice, yo sé que ustedes siempre me han hecho caso en aquellas cosas en las que les he hablado. Yo sé que siempre han considerado aquellas enseñanzas, aquellos mensajes que yo les he querido transmitir. Quiero pensar que hoy estamos hablando de lo mismo y que todos ustedes han considerado seriamente cada una de las enseñanzas o cada uno de los mensajes que han estado recibiendo durante estas semanas en particular. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo aquí les dice, ocúpense básicamente en su salvación con temor y temblor. Muchas veces tú y yo estamos ocupados en muchísimas cosas que nos distraen. Vivimos en un mundo que es el paraíso de los distractores, no sé si te has dado cuenta. ¿Sabes? El otro día tuve una experiencia extraordinaria. Cambié la oficina donde yo trabajo y entonces me fui a un lugar, un edificio básicamente nuevo. Y entonces en ese edificio yo soy la primera persona, el primer inquilino de ese piso de oficinas. Y entonces ya no tengo nada que me distraiga. Y digo, wow, o sea, en serio, el tiempo rinde mucho ahora, ¿cierto? Es increíble la cantidad de distractores que todos los días tú y yo tenemos en nuestras oficinas, en nuestras casas, pero en general en nuestra vida. Estamos rodeados por muchas cosas que nos distraen, por muchas cosas que no permiten que estemos permanentemente enfocados en las cosas que son las más importantes de la vida. Y empezamos a dedicar nuestro tiempo a cosas que carecen de importancia o que tienen mucha menos importancia a la luz de la salvación, a la luz de la eternidad, a la luz del trabajo que Dios está haciendo en tu vida, a la luz de tu propio ministerio. Y entonces nos distraemos. Quiero decirte que si tú quieres distraerte, el mundo hoy genera distracción para que estés ocupado 24 horas del resto de todos los días de tu vida. Si no, no te preocupes, te puedo dar un par de ideas de, ya sabes, algunos sitios de internet, ya sabes, que tienen noticias y eso. Entonces, como las noticias están actualizando cada segundo, pues no terminas nunca, ¿cierto? No hay límite en aquello que te puede distraer. Y sin duda todos son cosas interesantes, todas son cosas atractivas, son cosas que captan tu atención. Y de esta misma forma, no solamente en internet, pero en la vida en general, vas a encontrar muchísimas cosas que todo el tiempo te van a estar llamando la atención. Los problemas te van a distraer. ¿Te das cuenta? Los problemas distraen. Uno cree que el problema es la vida. No, la vida es otra cosa, el problema es un distractor. Pero absorbe toda tu atención y estás completamente abstraído en ese problema en lugar de continuar con aquello que Dios te ha enseñado, que es el plan que tiene para ti. Y ese problema ya te sacó, ¿verdad? Ya te distrajo de tu salvación. Esto no significa que tú y yo no estemos ganando la salvación todos los días, no, pero quiere decir que tú y yo tenemos que considerar como lo más importante en nuestras vidas nuestra salvación y la de otras personas. Así es que cuando tú y yo vivimos literalmente con nuestra mente, nuestro cuerpo rodeado de la salvación, sucede que entonces tú y yo tenemos los ojos puestos en la eternidad y no en los distractores. Todos los días, desde que amanece o antes, desde que abres tus ojos, vas a encontrar todo un cúmulo de distractores que van a querer acaparar tu atención para que tú quites tus ojos del Señor Jesucristo, para que tú quites tus ojos de las cosas realmente importantes y eternas. No quiere decir que aquellos distractores no sean importantes, algunos no tendrán ninguna importancia y otros un poco más, pero a la luz de la eternidad no tienen ninguna importancia. Y Pablo les está diciendo a los filipenses en un momento que no había internet, en un momento que no había teléfono celular, que no había ninguno de los distractores que hoy tú y yo tenemos, les está diciendo tengan cuidado con sus distractores, ocúpense de lo que se tienen que ocupar, ¿ok? De su salvación, y dice con temor y temblor. Con temor de que estén distraídos y pierdan de vista lo importante, con temblor de dejar a un lado aquellas cosas que son las únicas que van a tener una repercusión eterna en sus vidas. Si tú y yo nos diésemos cuenta de todo lo que Dios quiere hacer desde el día de hoy hasta el día que nos vayamos, nos sorprendería muchísimo. Y es impresionante cuántas cosas de todo esto que Dios tiene, tú y yo podemos dejar pasar simplemente porque nos distraemos. Si tú y yo pudiésemos ver las dos cosas al mismo tiempo, créeme, nos generaría temblor. Nos daría temor decir, Dios mío, ¿cuántas cosas estoy dejando ir? ¿Cuántas cosas puedo dejar ir simplemente si pierdo la atención de lo importante? Mientras tanto estamos muy preocupados, ¿verdad?
Es increíble cuántas cosas nos distraen el resultado de un partido de fútbol, ¿verdad? El resultado de una elección, un tema de trabajo, si te va a pagar este cliente, cuántas cosas simplemente te mantienen distraído. Pero ¿cómo no distraerse en un mundo en el que tenemos responsabilidades, en el que muchas de estas cosas simplemente nos afectan? ¿Cómo no distraernos? Considerando siempre lo que es más importante. Y sabes, pensando siempre que cada una de las cosas que hoy te distraen, uno, no tienen un valor eterno, dos, están en las manos de Dios. Tu problema en el trabajo, Dios lo tiene controlado. Tu problema en tu negocio está bajo el control de Dios. Tu problema en tu familia está bajo el control de Dios. Nada, nada, escúchalo bien, nada se ha salido del control de Dios. La Biblia dice, ni una hoja de árbol se mueve si Dios no lo permite. Así es que ninguna de esas cosas que te atribulan, que te preocupan o que te distraen, se han salido del control de Dios. De manera que tú y yo tenemos que confiar más en el control de Dios sobre las situaciones, los problemas, los distractores, y nos tenemos que distraer mucho menos. Porque de esta manera podemos concentrarnos en lo único verdaderamente importante, tu salvación y la de aquellos que te rodean. Eso es lo único realmente importante. Te tengo una buena noticia. Nadie va a llegar el día de tu entierro y va a tocar la sepultura para decirte, oye, no pagó el vecino, no pagó el cliente, pasó tal cosa, perdió el América. No, o sea, no va a haber distracción ya. Se acabó, te fuiste y todos tus problemas, distractores, etcétera, se quedaron aquí. Si son tan pasajeros, si son tan poco importantes, ¿por qué permites que te distraigan de lo único realmente importante? ¿Sabes? Sé que todo esto de lo que estamos hablando te va a llevar a rebobinar. Bueno, los jóvenes ya no saben lo que es eso, pero te va a llevar a regresar, ¿verdad? O a rebobinar prácticamente todos los aspectos de tu vida. Porque la realidad es que tú y yo dedicamos mucho tiempo a los distractores. Mucho tiempo. Nos traen locos. Nos quitan y nos consumen una buena parte del tiempo de nuestras vidas. Pablo les decía a los filipenses, ya no se distraigan tanto. Y si Pablo viera el internet, Dios mío, se desmayaría, pobre hombre. No se distraigan tanto, no pierdan el enfoque de lo único realmente importante. Y hoy te quiero invitar a que reconsideres tu vida, a que te des cuenta de que muchas de las cosas que tú estás haciendo solamente sirven para distraer la vida, para entretener la vida. Esa es la expresión que utiliza la Biblia, entreteniendo la vida. Continúa el apóstol Pablo diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce, fíjate muy bien, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice después, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Lo primero que les dice a los filipenses aquí es, piensen en lo siguiente. No se trata de que a partir de hoy ustedes escriban en su agenda, voy a ser libre a partir de mañana. Objetivo del día, soy libre, ¿no? No se trata tampoco de que a partir de mañana digan sin distracciones. Se trata de que ustedes entiendan que Dios es el único que puede producir en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios es el que tiene que generar esta convicción en sus vidas de vivir libres de toda esta distracción. Pero al mismo tiempo, Él es el único que puede hacer que estas cosas sean una realidad, cuando hoy en día para ti y para mí básicamente es imposible hacerlo. ¿Cómo podemos mantener a Dios en el primer lugar de nuestra vida? No tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Cómo podemos vivir libres de distracciones? No tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Cómo podemos vivir siempre enfocados en la salvación, en la eternidad y en los principios de la Escritura? No tenemos la capacidad para hacerlo, pero Dios puede producir el querer en tu corazón y puede convertir esto también en una realidad. Solamente depende de que el día de hoy tú le permitas que Él tome la soberanía de tu vida. Porque si Él toma la soberanía de tu vida, Él sí quiere que tú vivas de esa manera. Y Él sí tiene el poder para hacer que vivas de esta forma. Solamente va a depender ya de ti. Así es que
Si tú recuerdas los estudios pasados, estuvimos hablando de que la única forma de vivir verdaderamente libres era vivir con nuestra voluntad rendida por completo a los pies de Cristo. El día de hoy quiero decirte que solo esta voluntad rendida a los pies de Cristo hará que Dios pueda producir en ti el querer servirle, el querer enfocar tu vida completamente a la eternidad y a la salvación. Y por otro lado, podrá convertir esto en una realidad en tu vida. ¿Recuerdan la letra de la canción? Solo Cristo en mí. Al final eso es. Solo Cristo en ti. Eso es lo que el mundo espera ver y quiere ver. Eso es lo que Dios quiere que el mundo vea en ti. Solo a Cristo en ti. Me llama mucho la atención ver en los evangelios la vida de Jesús, dedicado solamente a predicar, preocupado solamente por la eternidad de las personas, por la salud de las personas, por la vida de las personas, y no preocupado por tantas cosas que a ti y a mí nos preocupan tanto, ¿verdad? Me impresiona ver en el libro de Hechos y después en las epístolas al apóstol Pablo tan concentrado en la salvación, solamente pensando en la salvación de aquellos que estaban escuchando, solamente preocupado en la salud espiritual de aquellas personas que se habían convertido a Cristo en tantos otros lugares y ni siquiera preocupado por él mismo. No estaba preocupado por él mismo, por sus cosas, no estaba preocupado por la política, no estaba preocupado por los negocios, estaba solo preocupado por la salvación de las personas y por su salud espiritual. Sin duda Pablo comía probablemente 2 o 3 veces al día, no tengo ni idea, pero seguramente comía, ¿verdad? Seguramente se vestía, algún día tuvo que comprar algo de ropa, sus zapatos, como hacemos tú y yo todos los días. Seguramente tenía actividades cotidianas, pero esto no lo distraía del único objetivo que él tenía: predicar al Señor Jesucristo y cuidar la salud espiritual de los creyentes. Y esto es lo que les está enseñando a los tesalonicenses: no se distraigan, no se confundan, enfóquense en lo único realmente importante de la vida. Sé que esta mañana tú estarás pensando en este momento tantas cosas que son importantes para ti, pero quiero que por favor compares cada una de estas cosas con la eternidad, con la salvación, y me digas qué tan importantes son en realidad. No lo son tanto, en el fondo no lo son tanto. Muchos de ellos vas a empezar a darte cuenta que solamente son distractores, muchos de ellos solamente entretenimiento, y muchos de ellos, aunque con otro nivel de importancia, completamente pasajeros. Hoy tienes que tomar una decisión. ¿A qué le vas a dedicar tu tiempo? Es decir, ¿en qué vas a dedicar tu vida? Todos los días el tiempo pasa y hay un día menos con la oportunidad de servir. Algún día, cuando tú y yo lleguemos al tribunal de Cristo, nadie nos va a decir qué tal te fue en el negocio, cómo estuvieron las utilidades del mes pasado, cuánto ganabas, cuántos edificios construiste, cuántas cosas hiciste. Nadie te va a preguntar por eso. Lo único que te van a decir es lo que Dios pudo hacer en tu vida, y a través de ello encontrarás piedras preciosas, coronas, recompensas eternas. Tú tienes que elegir si quieres ser rico aquí o en la eternidad. Puedes ser rico espiritualmente aquí y puedes ser rico para siempre en la eternidad. O puedes ser, como Pablo le dijo a una iglesia, pobre, miserable, mendigo, hambriento. No era una iglesia de gente muy pobre o de indigentes, era una iglesia de millonarios, era una iglesia de ricos que no tenían nada. ¿Sabes? Si Dios ha decidido que tengas o que no tengas, si Dios ha decidido que tengas mucho o que tengas poco, solamente esto es parte del propósito de Dios para tu vida y para que le puedas servir. La semana pasada hablábamos de cómo tú y yo nos tenemos que librar de nuestra propia imagen de nosotros mismos, ¿no? Siempre nos ponemos en el espejo y es que yo no soy muy alto, yo no soy muy bajo, yo soy un poco gordo, yo soy un poco, ya sabes, ¿no? Siempre estamos preocupados, ¿no? Creo que siempre se dice que las mujeres, pero yo veo a los hombres igual mirándose al espejo, o sea, no somos igual, ¿verdad? Siempre estamos un poco preocupados por estas cosas. Bueno,
Muchas veces nos preocupan otras cosas, otros éxitos, la opinión de los demás, otras cosas. Te voy a pedir un favor, olvídate ya de todo eso. Lo único importante es la opinión que Dios tiene de ti y lo único importante es tu salvación y la de otras personas. Eso es lo importante. Eso es lo realmente importante. Él puede producir que pensemos así y Él puede hacer que vivamos así. Y dice inmediatamente después, hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Por qué Pablo le dice esto a los creyentes? Porque nos conoce. Porque sabe que somos los expertos en las rivalidades, los magos de las competencias. O sea, no creas que a alguien que no es humano se le ocurrió las Olimpiadas, ¿verdad? O se le ocurrió las competencias atléticas. No, es porque nos gusta competir. Y competimos en todo. Y todo el tiempo estamos compitiendo y midiéndonos con los demás. Si este trae esta ropa, si este trae la otra, si este tiene este coche, si este tiene el otro, si este tiene este reloj, si este tiene el otro, si este tiene esta casa o este tiene la otra, si este predica mejor o si este hace mejor o si este tiene más gente. Todas estas ideas que la verdad no sirven de nada. Tu casa, tu coche, todos se van a quedar aquí. ¿Sí estabas enterado de eso? Y cuando llegues al tribunal de Cristo, ¿sabes qué son tu casa, tu coche, tu trabajo, tu negocio, todo eso? ¿Sabes qué es? Heno y hojarasca. Algo que se va a quemar ante los ojos de Dios. O sea, si lo tienes, dale gracias a Dios y úsalo para Él. Y si no lo tienes, dale gracias a Dios y usa tu vida y tu buena actitud para servirle. Y ya, es para lo único que te sirve. Para lo demás, no sirve de nada. Deja de competir con los demás. Deja de compararte con los demás. Deja de generar contiendas y rivalidades. ¿Sabes? Esto es tan humano. Yo soy mejor pastor que el otro. Este es un mejor maestro de la Biblia que el otro. Este da mejor los estudios que el otro. Este es un mejor empresario que el otro. Te pido un favor. Deja de compararte. Estas rivalidades han destruido a la iglesia. ¿Te acuerdas del video que vimos hace un rato? 200 pastores. Muchos de ellos ni siquiera se hablaban entre ellos. ¿Sabes por qué? Por rivalidades. Yo soy mejor que tú, yo lo hago mejor que tú, yo tengo más gente que tú. Rivalidades. Bueno, no permitas que las rivalidades destruyan tu vida. Pablo le decía a los filipenses, no se metan en ese juego perverso de compararse con los demás. Tú no eres más alto, ni más bajo, ni más gordo, ni más flaco, ni más rico, ni más pobre. Eres como Dios te ha hecho para tu ministerio, para su servicio. ¿Está bien? Nada más. Nada más. No, si puedes bajar un par de kilitos, está bien, pero en el fondo solamente es para eso. Tú y yo somos, Dios nos ha hecho de una determinada manera para ser útiles en sus manos y servirle como somos. Nada más. Y continúa diciéndoles a los filipenses, dejen de tener rivalidades, dejen de compararse, dejen de vivir de esta manera, aprendan a vivir en libertad, para que sean irreprensibles y sencillos. Irreprensible quiere decir perfecto, nunca te equivocas. No, irreprensible quiere decir no hay nadie que te pueda reprender porque vives con una buena conciencia. Eso no quiere decir que no te equivoques, pero quiere decir que vives con una buena conciencia. Quiere decir que nadie te podría decir, oye, tú sabías que esto estaba mal y lo estás haciendo. Oye, tú sabías que esto no debías hacerlo y lo hiciste. No. Irreprensible, con una buena conciencia, con toda honestidad, viviendo conforme Dios te enseña que lo hagas. Y dice además, irreprensibles y sencillos. La palabra sencillo seguramente es una de las palabras más complicadas de explicar. ¿No? ¿Sabes qué significa sencillo? Cuando una persona no se preocupa más que por lo que estrictamente necesita. Cuando una persona no le preocupan de más, ni los distractores, ni las cosas que se supone son importantes, sino simplemente se concentra en lo que se tiene que concentrar. Tiene una vida sencilla. La vida de Pablo era muy sencilla. La extensión del evangelio en todo el mundo dependía de él, pero vivía una vida muy sencilla. Porque para él era muy sencillo. Concentrado en la salvación, diciéndole a los creyentes cómo tienen que vivir y ya. ¿Cierto? ¿Sabes de dónde viene toda la complejidad de la vida humana? De nosotros. Nosotros somos los que complicamos lo que Dios hizo sencillo. Dios lo hizo súper sencillo. Vive para mí,
confía en mí, no te preocupes, déjame que yo haga las cosas, yo produzco el querer, yo produzco el hacer, no te preocupes. Y nosotros entonces decimos, no, hay que preocuparse, entonces como me preocupo, pues entonces tengo que ir con un psicólogo, ¿no? Para que me saque de la preocupación, luego me preocupo por pagarle al psicólogo. O sea, empezamos a generar toda una serie de cosas alrededor que no eran necesarias, que no teníamos por qué vivir en ellas, pero que se acaban convirtiendo en una vida súper complicada que nunca debe haber sido de esa forma. Pablo les dice, sean irreprensibles, vivan con una buena conciencia y no se compliquen la vida. Sean sencillos. Sean sencillos. Es increíble cuántas veces tú y yo nos complicamos la vida endeudándonos para tener lo que no necesitamos. ¿Te has dado cuenta? Bueno, eso no es vivir una vida sencilla, eso es complicarte la vida. Hace un tiempo una persona se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿está mal que tome un préstamo? No sé, ¿para qué quieres el préstamo? Bueno, es que quiero comprar una casa. Está bien, ¿puedes pagarla? Bueno, sí puedo pagar el préstamo. Ok. ¿Quieres un consejo? Si puedes pagar 10, endeúdate con 8. Pero entonces la casa va a ser más pequeña y tu tranquilidad más amplia. Nunca te vas a tener que preocupar. Por favor, no hipotequen su libertad. No se endeuden en su paz. No hagan aquellas cosas que les van a quitar simplemente la alegría de vivir. No hay cosa que más quita la alegría de vivir que cuando tú y yo nos cargamos con cosas que no podemos hacer, que no podemos pagar o que no podemos entregar. A veces no es el dinero, a veces son las responsabilidades. Queremos tomar más responsabilidades de las que podemos tomar. Y en lugar de confiar en Dios que haga el trabajo, tú y yo cargamos con una responsabilidad más grande. Sí, échame la familia, échame otra cosa, échame, ¿no? Y entonces nada más viendo cómo, ¿no? Finalmente las fuerzas se van venciendo, ¿verdad? Porque estamos tomando responsabilidades que no debemos. ¿Por qué te complicas la vida? ¿Por qué no mejor le pides a Dios que haga lo que tú no puedes hacer? Y de esa manera descansas. Vives la vida como Dios quiere que la vivas. Hijos de Dios sin mancha. Qué precioso que nos puedan ver así, ¿verdad? Y dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y saben una cosa? Les dice Pablo, este mundo es perverso. Este mundo es maligno. ¿No me lo crees? Es perverso. Ve las intenciones de este mundo, ¿no? Es increíble. El otro iba saliendo de una tienda, llevé a mi mamá, en este caso, la llevé a comprar unas cosas que necesitaba, íbamos saliendo de la tienda, y entonces al salir hay un filtro de seguridad, y entonces una persona nos estaba revisando, ¿me pueden dar su ticket? Y otra vez el ticket, y dije, qué raro, o sea, sí, pues aquí está el ticket y el otro, y empezó a contar los artículos. Qué raro. Llevábamos 3 cosas además, o sea, no hay mucho que contar. Pero las volví a contar y decía, ¿qué pasa? ¿No? Qué raro. Bueno, está bien. Esperé un poco y cuando termina dice, bueno, es que ven a aquel joven con una gorra. ¿Sí? Es que se estaba acercando y me dio la impresión de que los iba a saltar saliendo de aquí. Porque desde hace un rato estaba atrás de ustedes, dentro de la tienda. ¿Sabes qué me llamó la atención? ¿Qué mundo tan perverso? Mi mamá tiene 81 años. O sea, no es una jovencita, ¿no entiendes? Es una jovencita, pero de antier. Y solo te quiero decir, le vas a robar a una persona con esa edad y en esa, o sea, ¿de quién me estás hablando? Entiendo, a los ladrones les da igual, ¿verdad? Y lo que buscan es el más vulnerable, no el que tiene menos problemas. Pero pensaba, qué perverso es este mundo. Tienes que estarte cuidando de todo porque todo está hecho, ¿no? Para robarte, quitarte, hacerte, etcétera. Bueno, ese es el mundo al que tú y yo hemos sido enviados. Ese es el mundo del que nos han sacado y ese es el mundo que se tiene que convertir a Cristo. Ese de la gorrita, yo no sé quién era, la verdad, pero ese hombre de la gorrita pues, se tiene que convertir a Cristo y no va a escuchar si tú no le hablas. Y ese otro que hace cosas equivocadas y el otro y el que saca ventaja, solamente se van a convertir si tú les hablas de Cristo. Y decía aquí Pablo, en medio de esa generación perversa,
en medio de esa generación completamente echada a perder, porque este mundo está literalmente echado a perder, ustedes brillan como luminares. ¿Qué tanto brilla el luminar? Pues también depende de su vida, ¿verdad? Pero le está diciendo a los filipenses, no se compliquen, preocúpense en la salvación, preocúpense en vivir correctamente, libérense de todas estas cargas, vivan en libertad y de esta manera brillen de la forma en la que Dios quiere que ustedes brillen, para que este mundo perverso, dice, esta generación maligna, pueda conocer al Señor Jesucristo. Oye, pero eso no es fácil en un mundo como este. Todo te desanima también, ¿no? O sea, imagínate, el de la gorrita y entonces por dónde me voy, ya sabes, ¿no? Las cosas te preocupan, te desaniman, te desalientan. Y entonces Pablo le da la solución a los filipenses y a ti. Dice, tienes que asirte de la palabra de vida. La única forma de que tú puedas brillar y puedas vivir de esta manera, en medio de esta generación maligna, en medio de este mundo perverso, en medio de estos distractores, en medio de todo eso, es asido de la palabra de verdad, asido de la palabra de vida. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Me parece increíble. Pablo aquí está diciendo, ¿saben una cosa? Algún día yo voy a dar cuenta de ustedes. Vivan bien para que algún día yo pueda estar contento y satisfecho delante de Dios de que fui fiel haciendo lo que me pidió y no que me tengan que decir, que tu discípulo. No sé si a ti te ha pasado, a mí se me ha pasado alguna vez. Me dice, oye, tal persona estudia la Biblia contigo. Todo depende. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué quieres saber? No, no es cierto. No, muchas veces, bueno, eres avergonzado de esta manera, ¿no? Y dices, bueno, pues sí estudia conmigo. ¿En serio? Pues sí, ¿verdad? Hay veces que te dicen, oye, tal persona estudia contigo, sí. Oye, qué increíble su vida. Uf, qué descanso. Qué padre. Bueno, esa responsabilidad de alguna manera, Pablo decía, por favor, vivan bien, para que algún día en el tribunal de Cristo, yo pueda disfrutar diciendo, gracias a Dios, porque mi vida sirvió de algo. Porque mi vida valió la pena de alguna manera. Muchas veces, sobre todo cuando la vida va pasando, empezamos a hacernos esas preguntas. ¿Sirvió de algo mi vida? ¿Realmente sirvió de algo mi ministerio? ¿Sirvió de algo que yo fuera fiel? Y sabes, las respuestas básicamente de parte de Dios siempre son poniéndote delante el fruto de aquello que Dios pudo hacer en tu vida. Me imagino con Pablo, ¿no? ¿Cuántos miles de personas, ¿no? ¿Cuántos miles de vidas pasarían por delante de su mente o de su vista si él pensaba de esta forma? De la misma forma, yo espero que algún día muchas cosas que Dios ha hecho puedan pasar delante de tu vida y puedas decir, de verdad, valió la pena. Realmente valió la pena el vivir de esta manera, valió la pena el vivir por estos principios y ponerlos en práctica. Pues como todo acaba esta vez, ahora sí acabamos. No solo con esta serie de estudios sobre la libertad, sino, y quería explicarles esto último a través del libro de Filipenses, de cómo tú y yo podemos vivir realmente en libertad absoluta, con toda libertad, haciendo a un lado todas estas cosas que tanto nos complican la vida. ¿Cuál es mi mejor deseo para ustedes en este domingo? Que le entreguen su vida, la soberanía de su vida, a Cristo por completo para que Él pueda producir el querer y el hacer. Que empiecen a distinguir los distractores de las cosas eternas, los hagan a un lado y que de esa manera puedan vivir irreprensibles, es decir, con una buena y limpia conciencia y con una vida sencilla. Sabes, yo recibo muchas llamadas telefónicas. Casi nunca son para decirme, oye, todo va padrísimo. Casi siempre es porque hay algún problema. ¿Sabes qué me llama la atención? Siempre cuando recibo estas llamadas, que además las recibo con todo cariño, siempre quiero decirte que en el fondo cuando cuelgo digo, qué complicada es la vida. Pero cuando lees la Biblia dices, no, si no es tan complicada. Nosotros la hemos vuelto terriblemente complicada.
Propósito de esta semana: vivir irreprensibles y con una vida sencilla. Te voy a contar una historia personal, voy a omitir nombres y voy a omitir algunos detalles, pero te voy a contar una historia personal que se parece a esto. Hace algunos años, hace muchos años, recuerdo que yo tenía un vecino donde yo vivía. Y este vecino tenía una conducta un tanto irregular en algunas cosas. Y esa conducta irregular nos afectaba a todos de alguna manera. Recuerdo que hubo un momento en que era una persona que además tenía una autoridad muy importante. Una vida muy regular, pero tenía una autoridad muy importante. Y entonces, recuerdo que un día estuve pensando en esto y yo dije, oye, no puede ser, o sea, nos afecta, nos ha perjudicado, perjudica al otro, o sea, ¿qué voy a hacer? La primera idea, por supuesto, fue, voy a ir a hablar con él y le voy a decir que, pues, que qué onda, o sea, que los vecinos ya no estamos muy contentos con él. Después me puse a pensar y dije, creo que eso ya lo sabe. Y creo que tampoco le preocupa mucho, si no, no actuaría de esa manera. Entonces creo que mi conversación va a ser muy estéril, pero además mi conversación seguramente va a generar alguna discusión. Y entonces yo estoy confundido y estoy permitiendo que esto me saque del lugar donde Dios me tiene. Entonces empecé a hacer una cosa muy interesante. Todas las mañanas yo tenía que ir muy temprano, casi de madrugada, a un lugar, y luego regresaba a eso de las 6:30, 7 de la mañana, regresaba a mi casa. Entonces cada vez que regresaba, aislé 15 minutos para sentarme enfrente de su casa y ponerme a orar por él. Y dije, Señor, de verdad tú tocas su vida. O sea, yo no. Y Dios empezó a trabajar en mi corazón. Ya mi preocupación no era que dejara de perjudicarnos, sino que se convirtiera. Quiero decirte que tan solo unas semanas después de estar haciendo esto, lo empecé a hacer todos los días, su esposa sufrió un tremendo accidente, tremendo, la verdad, y él no estaba. Entonces, cuando supimos lo que había pasado, escuchamos lo que estaba pasando, junto con un amigo, él me ayudó a entrar a su casa para poder sacar a esta señora y llevarla al hospital. Recuerdo que la llevamos, le dije, por favor, deme el contacto de su esposo, vamos a localizar a su esposo para que pueda venir por usted, pero que la vayan atendiendo, en fin. En fin, recuerdo que este señor llegó preocupado por su esposa. Me dijo, ¿qué pasó? Mira, no sé muy bien, pero el doctor la está atendiendo, pasó esto, tal y cual. ¿Y cómo fue que la pudiste traer? Bueno, pues me tuve que brincar para hacer. Y él estaba profundamente agradecido. Profundamente agradecido. Saliendo del hospital, su esposa recibió a Cristo. Y empezó a ir a los estudios. Esto no hizo que su actitud mejorara, hizo que empeorara un poco. Pero yo continué todavía con mis 15 minutos de todas las mañanas. Unas semanas después, la casa se vació. ¿Y qué ha pasado? O sea, no sé qué había pasado. Hasta que en los noticieros vi que había sido detenido por algo que estaba haciendo mal con respecto a su autoridad. ¿Sabes qué me impresionó? Tuvo su oportunidad. Y seguramente ha seguido teniéndolas, ¿no? Su esposa tuvo su oportunidad y la aprovechó. Dios transformó el problema por completo y la situación de nuestra zona, ¿verdad? Pero sobre todo, esta mujer conoció a Cristo. Y él tuvo un testimonio que seguramente hasta la fecha no ha podido olvidar. Los distractores existen. El tema es si tú permites que te distraigan o si tú permites de todos modos que el distractor solamente sirva para llevarte hacia la eternidad, hacia la salvación. Es básicamente eso, ¿no? Perdón que haya puesto un ejemplo muy personal, no les puedo dar muchos detalles, pero la realidad es que sí me tocó vivir una situación así. No era música, era un poco más, menos latoso, pero más complicado, ¿no? Sí, es como si tocas su casa, oye, es que tienes la música muy alta. Ay, no me había dado cuenta. O sea, claro que lo sabe, pues, claro. Bueno, eso seguramente también, pero sí, pero no lo dejes pasar solamente. O sea, porque muchas veces las situaciones en nuestra vida las dejamos pasar. No lo dejes pasar. Involúcrate, pero con la eternidad de las personas, con la vida eterna delante. ¿Me entiendes? Y entonces involúcrate en la forma correcta, ¿no? Bueno, a mí fueron 6 semanas de oración intensa, y todo esto sucedió en el lapso de 6 semanas. Un lapso de 6 semanas. Todas las mañanas. Yo sé que alguien debe haber dicho, este vecino se ha vuelto loco, porque pues imagínate sentadito ahí en la banqueta ahora. Pero bueno, da igual, las cosas cambiaron. Bueno, vamos a terminar con una oración, ¿les parece bien? Ok. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y gracias, Padre, por enseñarnos a vivir de esta forma.
Te pedimos, Señor, que tú nos permitas vivir sencillos, que tú nos permitas vivir sin este tipo de problemas, de rivalidades, de cosas que de alguna manera podrían reprochársenos, sino manténnos, Dios, con una vida limpia, con una conciencia tranquila y viviendo siempre con un corazón dispuesto para que tú puedas tomarlo en tus manos y tú puedas producir en él el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor, hoy queremos pedirte de una forma muy especial por todo esto. Enséñanos, Dios, a vivir en esta libertad preciosa de la que nos hablas y de esta manera despojarnos de todo el peso y el pecado que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en ti. Padre, te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.